cuando usted necesita un trabajo de primera en cuestiones de fotografía y video digital. Díaz Video Production. Tus montañas y volcanes, tu paisaje natural, a mi alma se cobija. ¡Ay, Guatemala, tierra querida! Al verte a ti me siento enamorado. Ustedes no se imaginan, tú no te imaginas que al verte nuevamente, esa canción me vino cuando allá en los 70s, creo, un día el maestro Julio César del Valle, con esas sus ideas que no son locas, sino son geniales, me dijo: Daniel, mira, y tu grupo, porque teníamos un grupo, sí, el grupo Pericles, ¿no serían capaces de acompañar un concurso de artistas infantiles, Operación Sonrisas? Operación Sonrisas. Y yo le dije, bueno, aquellos son muy buenos músicos, excelentes, Danilo, Carlitos, Rolando. ¿Verdad? Sí. Y entonces, bueno, cuando yo oí las canciones y ahora que te vi pude recordar esa canción. ¿Cómo se llamaba ese grupo que cantó? El grupo que cantaba en este programa Operación Sonrisas, que fue un éxito en Canal 3 y 7 de televisión, se llamaba Operación Sonrisas el programa, y el grupo era el grupo Felfax. Felfax. También estaba el grupo María, estaba Alejandrita Corso, el grupo Las Hermanas Pontaza, varios niños y niñas que a instancias de este programa se organizaron para cantar música creada por ellos mismos. Eran cosas que ojalá se pudieran seguir haciendo en Centroamérica, cada país con sus cosas originales, o como hicimos allá en Guatemala, idea de don Julio César del Valle, música original cantada por niños. Y no solamente eso, sino que para cuando hacíamos una de las finales debían de cantar en vivo, como dice en el calor de la televisión, en vivo en el Teatro Nacional. Y el último programa que hicimos fue en el Teatro Nacional, en vivo con la orquesta de Bob Porter, ya te imaginas. Imagínense ustedes, el Teatro Nacional de Guatemala, para todos los latinoamericanos que no conozcan, el Teatro Nacional de Guatemala, no sé si alguien lo ha dicho, hay que quitarse el sombrero, porque yo he estado en Europa, en Portugal, en España, en parte de Italia, en Estados Unidos, en varios teatros, pero Guatemala tiene un teatro que... Es un teatro hermosísimo desde el punto de vista de su estructura arquitectónica y del mensaje que tiene, porque fue creado por un paisano nuestro, por el gran arquitecto Efraín Recinos, y en sus locuras arquitectónicas crea lo que nosotros le podríamos llamar un sincretismo entre la arquitectura clásica vanguardista, la arquitectura normal, y le mezcla arquitectura maya. Pero además, yo podría decirlo, porque me muevo en ese medio, que es una tendencia no solamente clásica, vanguardista en arquitectura, sino también en la naturaleza, porque él las partes superiores del gran edificio del teatro las mezcla con el cielo de Guatemala. Puso millones y millones de ladrillos brillantes, azulejos, que imitan el color celeste azul de nuestra patria Guatemala. Y hay partes en la tarde en que usted se coloca en un lugar inferior al edificio y lo mezcla totalmente con el cielo y ve rasgos mayas en un edificio moderno que contiene teatro al aire libre, teatro de cámara pequeño, el gran teatro que ahora lleva el nombre de Efraín Recinos. Y te cuento algo más, el año antepasado bautizamos con el nombre del paisano Torrené Castillo, el poeta revolucionario de Xela, el teatro al aire libre del Teatro Nacional. Es un complejo cultural completo, así que en ese teatro hacíamos la final de Operación Sonrisas. Gracias, Julio César, por traernos esa información tan valiosa, sobre todo para todos los guatemaltecos que nos van a ver allá en Nueva York, en Chicago, en Boston. Saludos a mi amigo René Funes. René Funes, mi saludo también, un compañero de la comunicación social, un gran locutor con quien cruzamos lanzas allá en Teleprensa, en Canal 11. También quiero agradecer el mensaje que nos envió Alex Enamorado,
un gran cantante, compositor y ahora un gran productor que se codea pues con las grandes estrellas actuales allá en el lado de California. Sí, gracias Alex. Ese saludo tan especial que recibí vía telefónica me llenó de gran emoción porque vuelvo a comprobar una vez más que hay gente agradecida y solidaria con lo que uno en alguna época de su vida ha hecho de positivo en favor de otra persona. Y en general a todos los amigos que tienes en Los Ángeles que te quieren mucho, está Edgar Zactic, está Luis Arnoldo. También está Gustavo Séptimo, allá está Aristides Paz, gente maravillosa. Bueno, y tantas personas que han demostrado que su talento sigue valiendo, entre ellos Telma Dardón también. Así es, así que nos has traído eso que hablaste del ingeniero Recinos, que yo lo recuerdo muchísimo porque siempre llegaba a vernos a Barroco Cocktails, a ver el show, era amante de la música y yo jamás me imaginé el genio que tenía enfrente, pues él había creado el Teatro Nacional. La fachada que uno recibe. Y gracias por la información con respecto a lo del cielo, porque nunca me había puesto a pensar por qué era azul esa parte del edificio. Claro, su juego con el cielo, Chapín. Bueno, además, Efraín Recinos, este gran ingeniero arquitecto quetzalteco, tenía unas genialidades que cuando el Club 2030 lo contrató para remodelar el auditorium del Conservatorio Nacional de Música, le dijeron, pues lástima que este conservatorio sea totalmente redondo, que no tenga palcos. No, dijo él, se pueden hacer los palcos, pero si no hay lugar, ¿cómo no? Y los hizo dibujados. Y en cada palco que dibujó, que pintó a los laterales del auditorio del conservatorio, coloca a un personaje del arte nacional o mundial. Entonces eso es un atractivo que las personas muchas veces que van al auditorio del conservatorio no solo van a ver el concierto, sino reciben una lección de cada uno de los personajes que están en los palcos. Wow, qué interesante. Así como decimos aquí, wow, hay cosas que ya ni uno mismo conoce de su país. Nosotros hemos estado disfrutando estas entrevistas que probablemente vamos a emular a ese programa que allá te la dividieron en 3 partes, parte 1, 2 y 3, porque aquí pues, tardaríamos. Y ojalá que pudiéramos alguna otra vez poder volver a trabajar en televisión juntos. Me agradaría tremendamente porque es muy fácil con personas que aman lo que hacemos y uno casi se adivina el pensamiento, 1. Y 2, porque es parte de la historia y de la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Ver que cuando uno se apasiona en algo, tiene que hacerlo bien, con eso, con pasión, con ganas y con entusiasmo, que vale mucho más que la plata que uno puede recibir, porque no tiene un costo especial. Muchas veces ha sucedido con mi familia, y te lo cuento, días que mi esposa me dice, ¿qué aguante el suyo levantarse a las 4 de la mañana? Claro, yo despierto a las 3:30, pero me levanto para irme a un programa de radio donde promuevo la marimba, y cuando regreso a las 6 de la mañana, después de 2 horas de estar fuera, me dice, es que usted regresa con un feeling que lo admiro en lugar de regresar rendido y renegando. No, le digo, porque me dio la oportunidad de darle los buenos días a mi gente con entusiasmo, con mensajes positivos y con música de marimba. Y ahí me realizo, porque me podrían pagar lo mismo si lo hago al mediodía, pero me siento más realizado con lo que hago y a la hora que lo hago. Ahora, lo que no sabe don Julio César del Valle, o tal vez sí, o la mayoría del público, es que el que se acuesta temprano y se levanta temprano recibe la mejor parte de la melatonina del cerebro y que esa te da esa actividad para que al otro día estás feliz y contento, como que si el mundo es felicísimo. Mientras que aquí, sobre todo en este país, vivimos al revés y entonces lo que menos tiene uno es la melatonina y vive amargado y triste o cansado o neurótico, pero el que se levanta temprano y se acuesta temprano durante la noche de las 9 a las 3 de la mañana recibe su melatonina. Pues ese tipo de actividad, fíjate, me ha hecho que muchas veces es tanto el entusiasmo que en una oportunidad me pongo de pie, tomo los discos que iba a poner y no tratando de hacer bulla por respeto a mi esposa y a la familia, bajo, salgo del garage y en eso desde la ventana me dice mi esposa, ¿y qué pasa y a dónde va? Le digo, voy a mi programa. No, si hoy es domingo, me dice.
Ya tenía rato de no disfrutar una entrevista a este nivel porque no me tengo que estar midiendo con el lenguaje. Con pena a ver qué voy a preguntar. El otro día, hablando de cuando te vimos en YouTube, yo quisiera que nos habláramos de lo que es romper los paradigmas. Pero así como tú lo explicas, mejor que primero sepamos qué es paradigma para entrar en qué paradigmas habría que romper para nosotros los chapines. Pues muchas gracias. Yo pensé que no podíamos hablar de esto, pero lo hago en el sentido positivo. Hubo una época de la cultura universal, pero especialmente de la cultura cristiana, en la cual cuando alguien se atrevía a decir o a poner en duda algún dogma, era no solo mal visto, sino era condenado. Claro. Igual ha sucedido con aquellos dogmas cívicos que nos legaron los españoles. Entonces, entre ellos está dogmas de tipo cívico como el himno nacional o como los escudos, los símbolos de la época en que se impusieron. Entonces yo me puse a analizar que hubo un gran escritor guatemalteco, papá de una gran compañera nuestra, Lucy Bonilla. Ah, claro. El papá de Lucy Bonilla. Y Lucy Bonilla es la mamá, para los que ya están más jóvenes, de Gaby, la que canta con Ricardo. Exacto, estoy hablando de personas vivas y reales porque me gustan los testimonios honestos. Pues Lucy Bonilla es hija de un gran escritor guatemalteco llamado José María Bonilla Ruano, don Chema Bonilla Ruano. Un gran escritor, una persona muy culta, catedrático de literatura. Pues don Chema Bonilla Ruano tuvo el pecado de atreverse a revisar la letra de nuestro himno nacional en el año de 1934. Y entonces al analizarla él, dijo, no, es que lo que dice aquí, la letra del himno, ya no corresponde a nuestra época. Era un himno muy sangriento, muy militarista. Y dice, no, si ahora estamos en época de paz, etc. Y se propone, pero respetando el origen de la letra, la música era la misma, claro, de la letra, le cambia los versos y nos da unos versos hermosísimos que son los que cantamos ahora desde 1934. Entonces, ¿qué sucede? En el momento es obvio que mucha gente, pero qué pecado, que eso es sagrado, no hay que tocarlo. ¿Por qué no? Dijo él. Al extremo, te digo una cosa, Daniel, y ustedes, mis paisanos guatemaltecos, que era la época de un tirano en Guatemala, militar, Jorge Ubico. Pero fue tan convincente el argumento de don Chema Bonilla Ruano que es cierto. Al analizarlo, lo autoriza en 1934. Desde entonces se canta Guatemala feliz que tus aras. Así como lo escuchaste, Ángel, allá en el consulado, cuando tu servidor... Yo canto el himno aquí cuando se puede, en cualquier momento. Pues esa letra no es la letra original del himno, eso no porque ya había existido otro personaje que cambió la letra anterior del himno por unos versos más sencillos y fue el primerito que escribió unos versos para la música de Rafael Álvarez Ovalle. Y esos versos eran de un totonicapense, fíjate lo que no sabe mucha gente, don Ramón Pereira Molina. Era secretario de la gobernación de Guatemala. Y en aquellos años, don Ramón Pereira Molina se atreve a escribir Guatemala en tu limpia bandera, libertad escribió un arrebol, libertad es tu gloria hechicera, y de América libre es el sol. Y le encajaba también a la música de Rafael Álvarez, que fue el himno patrio durante muchos años. Guatemala, feliz que tus aras. Y después viene don Chema Bonilla Ruano, Guatemala, feliz que tus aras, pero el fondo se lo cambió a un mensaje positivo. Entonces yo me puse a pensar si él tuvo esa valentía y ese criterio honesto de querer actualizar una verdad que en su tiempo fue verdad. ¿Por qué no ahora? Entonces igual lo hice con el escudo de mi patria, que ahí en un reportaje que hay en YouTube me podrán ver, salgo con mi pabellón, ¿sí? Y con el escudo de armas, óiganse bien, el escudo de armas de mi país. Y estamos en una época en que ya las armas deben de ser desechadas. Estamos en una época de paz. Entonces yo sugiero, en esa mi locura, que quitemos los fusiles y las espadas y pongamos un par de baquetas de marimba, pongamos una pirámide de Tikal y una marimba, porque va a ser más fácil, Daniel, que nos reconozcan ante el mundo,
por el país de los mayas, por el país de las marimbas y no por el país de los fusiles. Así es. Sí. Y entonces ya lo propuse al Congreso de la República. Obviamente Díaz dicen, pero qué pecado, esa es una ofensa. No, e igual he sugerido que el nombre de mi patria, del territorio de mi patria, sea Guatemala, porque somos orgullosamente originarios de la tierra de los mayas. Yo no quiero que usted, paisano, se vuelva maya, no, sino que acepte que somos descendientes del territorio de la raza maya, que es un territorio bendito, de una de las civilizaciones del mundo más grandes 900 años antes que naciera Jesús. Eso le choca también, pero es la verdad. Imagínense que 1000 años antes del cristianismo, las 3 civilizaciones más grandes del orbe eran la egipcia, la griega y la maya en América. Como no conocían América, era obvio que no la tomaran en cuenta. Pero una civilización grandísima, con su propia escritura, con su propio conocimiento sobre los astros. Usted ha oído mencionar ahora el famoso Bactún, de lo cual pues se han hecho muchas leyendas, pero la realidad es que son conocimientos científicos de los mayas, con su forma de escritura, con una arquitectura imponente para aquella época. Imagínense que ahora se ha descubierto una ciudad maya en el Mirador al norte de Petén, que es 5 veces más grande que la altura de la pirámide de Keops y Micerino en Egipto, fíjate. Wow. No. Y lo único que está bajo tierra, que ahora va a comenzar el gobierno, si es que lo hace, va a comenzar a desenterrarlo. Es 5 veces más alto que Tikal. Entonces era algo imponente, impresionante. Entonces no podía ser una civilización cualquiera, pues. Claro. Entonces yo me he propuesto también que si ojalá algunos diputados, o como lo digo en mi poema, si yo lograra ser presidente, cambiarle el nombre al territorio de mi patria. Y si quieren que la capital se llame Guatemala, pues se llama Guatemala. Pero que la tierra se llame Guatemala y decirlo con orgullo. Y lo cargo en muchas cosas, en mi morral, Guatemala, en mis corbatas y en mis pláticas. Y he logrado una cantidad de personas que se unen a este proyecto loco. Claro que hay compañeros periodistas, sí, pero qué ignorante, qué cómo. Les digo, ustedes tienen todavía el paradigma equivocado de hace 300 años. Es bastante profundo ese punto y por eso me alegra mucho esta entrevista porque puedo llegar a ese nivel en el cual yo a veces tengo monólogos. Porque logré aprender al venir a este hermoso país la libertad de pensamiento y de investigación. Y aquí aprendí que la programación que uno ha recibido o que se da no le permite a veces avanzar más. Por eso me gusta tu término, romper paradigmas, porque en realidad también postulados, ¿verdad? Sí. Una creencia que así debe ser. Hasta que ahora qué fácil es explicarle a la gente. ¿Usted ha visto la computadora? La computadora dice que da 200 opciones por segundo. La mente del pensamiento del ser humano dice que da 2 opciones por segundo. Ok, eso significa que las opciones que pueden haber en un punto dado son cientos. Entonces, ¿por qué tiene que quedarse uno, como tú dijiste, atrapado en un paradigma o en un postulado? Es como ser primitivo, cuando en realidad ahora debiera de ser como el señor Chema Bonilla, José María. Mis respetos también para mi amiga Lucy Bonilla, que espero que alguna vez oiga esto. Entonces, bueno, tenemos aquí varios gentes que nos han estado llamando porque sabía que iba a estar aquí, así que saludos a Ubaldo también, que quería hablar contigo, te lo voy a comunicar después. Así que, Alex, también allá en Miami, Patricia Cojulún va a estar pendiente de esta entrevista. ¿Recuerdas? Ella también fue directora de Radio. También estuvo en la Cámara de Locutores Profesionales, fue directiva, una persona muy activa. Te cuento que ella logró incitarnos a muchos, que ya nos considerábamos que estábamos en el tope de nuestra capacitación. Ella nos incitó a que entráramos de nuevo a cursos de periodismo. Y muy bien hecho, ya que mencionaste el tema, porque mucha gente antes decía, ¿cuántos años? 45, ya.
Ahora los europeos están preocupados y dicen, no, no, ahora hay una persona de 80 años por ahí en bicicleta, levantando pesas, haciendo gimnasia, natación, ha cambiado la situación. ¿Cómo vamos a hacer para colocar a toda esa gente que no compita con los más jóvenes? Lo tiene Julio César del Valle y otros que yo conozco por ahí. Creatividad. La creatividad el atrevimiento de hacerlo, ¿sí? La creatividad no tiene competencia, cada quien crea su cosa y eso es hermosísimo al conocerte a ti en persona y a muchos personajes que hemos mencionado. Cómo no, Daniel, y para mí también un gusto grande porque veo que ese tipo de locuras que tú dices que no debería decirlo han dado resultado y lo aplico no solamente en el campo de la enseñanza, en el campo del arte, sino también en el campo de mi familia linda, que es para mí un soporte maravilloso, porque te digo, también he roto un gran paradigma, aquel que se decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, eso es ser egoísta. A la par de un hombre honesto y trabajador tiene que haber una gran mujer, porque hay que darle su lugar a quien lo merece, y si no hay un estímulo del otro lado de tipo femenino, yo creo que uno no lograría realizarse plenamente. De ahí que yo le agradezco a Dios que se ha cumplido en mí aquel paradigma japonés que dice que el hombre, para ser feliz en la vida, tiene que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo tengo 6 hijos, he sembrado 12 millones de árboles y he escrito 3 libros. ¿Qué tal? Ajá. Y eso de los 12 millones de árboles es cierto. Hice una campaña, otra de mis locuras, en Guatemala, gracias a un gran libanés, dueño de Maderas El Harto, don Becharahash. Él me metió en ese mundo maravilloso de la reforestación. Él era dueño de una maderera, pero dueño consciente, porque me decía, si nosotros vamos a vivir del árbol, tenemos que sembrar árboles. Es cierto, no era el que depredaba. Y entonces, en una oportunidad, yo le organicé una campaña a nivel nacional en Guatemala, donde llevamos a sembrar 12 millones de árboles, fíjate, algo lindo, Maderas El Alto. Y los 3 libros que he escrito, uno se refiere a un personaje de nuestra tierra linda, don Ricardito, un pordiosero que tiene una vida, pero de Quijote. Le escribí un poema, me lo imprimió el Ministerio de Educación en 1964. Y después todo lo que yo he escrito de mis viñetas para la televisión, me las compilaron en un libro. Y vas a creer que es tan simpático cómo surgió esto, porque en una oportunidad voy a grabar o a filmar un programa a un pueblo, Patzún, en el departamento de Chimaltenango, y después de la recepción, porque siempre hay que tus traguitos y que todo, dejo olvidado mis textos, irresponsable, ¿verdad? Los dejo olvidados,